Buenas noches, esta es la ocasión que por sana costumbre tenemos para reunirnos miércoles en la noche en espera de que tengamos bendición en la palabra del Señor. Por ello entonces les invito para que hagamos una oración. Señor, te damos gracias esta tarde, noche, al reunirnos. Queremos, Señor, oír tu voz en tu palabra, en la meditación, en la unción de tu Espíritu. Diríamos, Señor, como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y nos acordamos de tu palabra también cuando dice que nos pondrás en lugares altos por seguridad. Y no hay duda también de que nos harás bajar a las aguas cuando sea prudente. No queremos sino escuchar tu voz, pidiéndote que bendigas a quienes nos gobiernan, a quienes están en eminencia y en autoridad. Es nuestro deber. Por tanto, te pedimos que bendigas al presidente López Obrador, a los que comparten la responsabilidad y mayordomía de este país, de este pueblo. Si buscaren tu rostro, si pidieran sabiduría, la tendrán. Y nosotros necesitamos urgentemente que ellos busquen tu rostro. Bendícenos pues en la consideración de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, siguiendo la guía que nos ofrece la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, y en ese orden nos menciona en ese capítulo 11 a Isaac. Y dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de las cosas venideras. Esto es una expresión acabada, muy completa. La fe tiene que ver con las cosas venideras. Y diríamos para esta ocasión que la bendición a la que se refiere la Biblia tiene que ver con las cosas venideras. Hemos hablado de la esperanza como el tiempo, o el tiempo como la esperanza. Y hoy declaremos que la fe tiene que ver con las cosas venideras. Es una expresión muy corta la que encontramos respecto de nuestro tema esta noche. Muy corta allí en la carta a los hebreos, pero si vamos al libro del Génesis, es una historia grande. Y nos vamos a referir básicamente a esta bendición. Isaac ha quedado ciego. La Biblia no nos dice mucho
sobre el origen de esta ceguera, pero está ciego y siente que es el momento de heredar, es el momento de bendecir. Y ese sentimiento no nace nada más de la persona de Isaac. Tiene que ver con el propósito y con el plan de Dios. Así que Isaac, dice la Biblia, llamó a su hijo Esaú para anunciarle que lo iba a bendecir. Y entonces, cuando Esaú viene a Isaac, Esaú, que por allí en el Génesis nos dice que amaba a Esaú, Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa. Eso es algo muy ligado a la emoción, a la costumbre. A más de todo, era el primogénito. Ciertamente, para ese momento, Esaú había vendido su primogenitura. En otras ocasiones me he referido a esto, pero hoy requiero retomarlo. Renunciar a su primogenitura fue renunciar a su apellido. Yo creo que ninguno de nosotros renuncia a su apellido por una decisión impensable. Pero mucho antes de esto, Esaú había ido al campo, había ido de casa, había vuelto. Y cuando llegó, dice la Biblia, encontró a Jacob, su hermano menor. Menor por unos instantes, menor por unos minutos, porque la Biblia nos dice que Rebeca había concebido 2 hijos y que en su entraña aquellos hijos reñían. Pero Dios le había hablado a Rebeca y le había mostrado las cosas que vendrían, y Rebeca le creyó a Dios. Así que, viniendo Esaú de aquel tiempo de casa, hambriento, sediento, cansado, al ver aquel guiso extraordinario que Jacob había preparado, le dice a su hermano: dame de tu comida, de este guiso. Jacob tenía en mente, era un pensamiento recurrente en este hombre, que tal vez podemos decirlo hoy en pocas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué no fui el primogénito? ¿Por qué tuve que ser el segundo de los hijos? ¿Por qué no puedo heredar el nombre de mi padre? ¿Y a qué equivalía heredar el nombre de Isaac? Pues que Jacob fuese llamado hijo de Isaac, pero hijo de Isaac en cuanto al derecho del nombre. Si esto no hubiera ocurrido, que ocurrió, entonces la Biblia nos diría, en aquellas referencias repetidas,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero no es así. Porque el primer nombre derivado de Isaac fue para Jacob, por cuanto Esaú vendió su derecho al nombre. Lo cual equivaldría en nuestros días a decir que el acta de nacimiento de Jacob tendría que decir hijo de Isaac, hijo de Abraham, primero en el nombre. Mas la Biblia nos dice que Esaú menospreció ese nombre. No dejó de ser hijo, como no habría dejado de ser hijo Jacob, pero renunció a ese derecho. Así que ahora, y en ese momento del relato escritural, Jacob es el heredero del nombre, es el primogénito legal. Y esto no es tomado en cuenta por Isaac. Llama a Esaú. Para Esaú, hasta ese momento, seguía siendo su primogénito. Así que por alguna razón desconocida para Isaac, Dios pone en el corazón de él bendecir, entregar la bendición a su primogénito. Y así fue. Porque Esaú había dejado de ser el primogénito y Jacob había tomado su lugar. Ven, llama a Esaú y le dice, ve de cacería y trae algo para que comamos y yo te bendiga. No está de más recordar lo que la Biblia dice y que hemos mencionado al principio. Isaac estaba ciego. Cuando vino Esaú a Isaac, seguramente pudo conocerlo en esa agudeza sensual de quien ha perdido la vista, y entonces sabe que es Esaú, es su voz, son sus ropas, es su aroma. Y allí pareciera cerrarse una parte del capítulo del tema de nuestra meditación. Se fue Esaú. Y debemos pensar que esta salida de Esaú se llevó mucho tiempo. Tenía que encontrar a la presa. La Biblia no nos dice qué animal, pero debe haber sido una carne suave, apetitosa, para traer
a su padre Isaac. En tanto dice la Escritura, Rebeca había escuchado esto. Muy probablemente se hallaba en la tienda con Isaac cuando Esaú fue enviado al campo. Y entonces preparó un guiso excelente y llamó a Jacob y le hizo saber lo que venía. Y entonces viene aquel hecho por el cual sabemos que Jacob robó la bendición, no la primogenitura, no el nombre, sino la bendición que Isaac tenía dispuesta para Esaú. Dice la Biblia que Rebeca vistió a Jacob tomando los vestidos de Isaac. La Biblia nos dice que había una diferencia física notable entre Jacob y Esaú. Jacob era lampiño, en tanto que Esaú era un hombre velludo. Así que entonces disimuló Rebeca con la lana de un cordero aquellos vellos que Jacob no tenía. Preparó, dispuso esto, pero vale la pena decir que antes de que estas cosas ocurrieran, Esaú había renunciado a su primogenitura, pero de alguna forma también había renunciado a su bendición, a heredar el pacto que Dios había hecho con Abraham y con Isaac. La Biblia nos dice que tomó para sí mujeres entre los filisteos, en una contaminación espiritual que mostraba su alejamiento de Dios aún antes de estos acontecimientos. Entonces, Rebeca hizo venir a Jacob a la habitación, a la tienda. Muy temeroso Jacob. Sabía que estaba engañando a un hombre ciego. Eran sus vestidos, los vestidos de Esaú. Era aparentemente su piel, no era su voz. Pero confundido este aroma que le daban las ropas de Esaú, con el aroma de aquel guiso que había preparado Rebeca, entonces se presentó con Isaac. Isaac lo examina. Decíamos, con aquellos sentidos agudizados por la ceguera. Y le pregunta, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob responde, yo soy. Sí, el aroma, la piel, no la voz. Y volverá a insistir y tendrá que decir sí.
Podemos imaginar aquel momento. Jacob postrado ante Isaac, las manos de Isaac puestas en la cabeza de Jacob. Y cumpliendo esto que nos dice la carta a los Hebreos, bendiciéndolo respecto de las cosas venideras, entregándole la bendición del pacto que Dios había hecho con Abraham. Serás padre de muchedumbre. De ti saldrán reinos y pueblos, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es lo que Isaac le está entregando a Jacob. Además de hablar de todos los bienes y riquezas que vendrán para él, porque Dios habrá de dárselos. Así son las bendiciones. Hace muchos años en la iglesia tomamos como tema anual las bendiciones. Y decíamos, qué importante es que bendigamos a nuestros hijos. Y desde luego qué importante es que bendigamos nuestra casa y que bendigamos a los nuestros. Qué importante es cuando decidimos, como Josué, que dice la Biblia cuando atravesaron el Jordán y llegaron a Gilgal, en la tierra prometida, reunió al pueblo, al cual él guiaba después de la muerte de Moisés, y les dijo, escojaos hoy a quien sirváis, a los dioses que sirvieron vuestros padres en esa otra parte del Jordán, o a Jehová, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, este versículo de la Escritura lo tenemos en ocasiones en algún cuadro en nuestra casa, pero sobre todo en el cuadro de nuestro corazón, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Respecto de esto, la bendición. Respecto de las cosas venideras a nuestra descendencia, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Respecto de las cosas venideras. No se puede bendecir sin pensar en el futuro. No se puede bendecir sin abrazar el tiempo que vendrá. Cierto, le pertenece a Dios. Pero en nuestro deseo, en nuestro anhelo, entregamos a los nuestros la bendición que hemos recibido al creer, la entregamos a los que vemos y a los que han de venir. Jacob está en busca de esta bendición, dejando a un lado sus temores. Entonces vino
a su padre, se postró y recibió la bendición de aquel hombre por sus manos. Y debe haber tenido sentimientos encontrados. Uno, poseía la bendición que había anhelado. Dos, el temor de su hermano. A causa de esto, hay una consideración que yo no había tenido antes y que ahora les comparto. La carta a los Hebreos nos dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Sí, la Biblia nos dice que Esaú recibió una bendición. Muchas veces he pasado por alto esto, aunque está en el Génesis, pero hoy me parece importante destacar. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob, mas enterado, sabido del engaño, dice la Biblia que Esaú regresó de aquella cacería que le había encomendado su padre, preparó el guiso. Quizás no ocurrió el mismo día, no lo sabemos, pero cuando Isaac regresó y preparó todo y vino con su padre y se acercó, Esaú se acercó para que Isaac lo bendijera. Entonces, los ojos no iluminados de Isaac descubrieron por los otros sentidos que este era el hijo primogénito y que había bendecido al menor en su lugar. Isaac se lo hace saber a Esaú, y Esaú le dice a su padre: ¿no tienes otra bendición para mí? No podía modificar la bendición que había dado. No podía ya quitarle a Jacob la herencia del pacto. Esto era un hecho consumado. Pero el clamor de Esaú: ¿no tienes otra bendición para mí? Ciertamente, la Biblia nos dice en el Génesis que Isaac bendijo a Esaú. Es una bendición muy parecida, pero no igual. Es una bendición que anuncia bienestar. Es una bendición que anuncia un pueblo numeroso, pero no es igual. Sin embargo, sí cumple una condición. Es una bendición sobre las cosas venideras. A ese respecto, no quiero avanzar más en alguna interpretación, excepto que Isaac bendijo a Jacob y bendijo a Esaú
Esto es un acto de fe. Hemos denominado nuestra consideración de esta noche la bendición por la fe. Está la fe. Está la esperanza de las cosas venideras. Jacob había recibido la bendición de Isaac en los mejores términos, heredando el pacto, el compromiso de seguir a un Dios invisible, de seguir a un Dios omnipotente, de seguir a un Dios de promesas y de cumplimiento de promesas. Había recibido esta bendición de su padre. A partir de entonces viviría con ella, donde quiera que fuera. La bendición que damos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra descendencia, es una bendición importantísima. Esa bendición los acompañará siempre, donde quiera que estén. 20 años habría de irse Jacob, lejos, pero llevaría esta bendición. Llevaría consigo esta bendición. Y al volver, y cada día de su vida, aún en Egipto, llevaría esta bendición. Y siguiendo aquel ejemplo, un día habría de bendecir a sus hijos. Uno a uno, nos dice la Escritura, fueron llegando para recibir la bendición de Jacob. Bendice a los tuyos acerca de las cosas venideras. Llevarán donde quiera que vayan esta bendición. A Jacob, después de esto, le haría falta una bendición. La bendición del cielo. Esta era la bendición de su padre, de enorme valor, trascendente. Su vida había sido tocada por aquella bendición. La llevaría consigo siempre, pero le faltaría la bendición del cielo. De ella nos ocuparemos el domingo, si Dios quiere, pero no sin insistir acerca de esta bendición que viene por la fe. ¿Has creído? Bendice. No te preocupes, que Dios hará que tu bendición vaya lejos, 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 alcanzando a los tuyos. Bendícelos. Yo sé que oras por ellos. Yo sé que pides a Dios por ellos, pero bendícelos. Háblales del tiempo que no verás, pero el tiempo en el que Dios estará con ellos y con su descendencia. Es tiempo de bendecir.
hemos dicho antes en algún comentario, hoy volvemos a decirlo, es tiempo de bendecir. Bendigámoslos porque hemos hecho un pacto con Dios. Bendigámoslos porque son nuestra descendencia. Bendigámoslos pidiendo a Dios que ellos sean partícipes de esta fe. Bendícelos a todos. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Bendícelos a todos. Dios tiene para ellos un camino de fe. Si tú los bendices, como Isaac, a ellos les corresponderá buscar la bendición del cielo. A ti te corresponde entregar la bendición por tus manos, por tu voz, mirando al infinito, creyendo en aquel lugar donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. Porque Dios hará nuevas todas las cosas. Bendícelos. Harás bien. Hagamos una oración. Señor, en tu nombre bendecimos a nuestra descendencia. A nuestras familias, padres, hermanos. Y lo hacemos confiando en las cosas que vendrán. Jacob no pensaba en los bienes materiales. No disputó a su hermano los bienes materiales, pero anheló ser llamado primogénito de Isaac. Y así podemos decir, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entregamos, Señor, a los nuestros las bendiciones espirituales que van más allá del tiempo presente. Te pedimos, como lo hiciera Isaac, que sea sobre ellos el rocío, la bendición de la tierra, tu cuidado. Que bendigas, Señor, sus campos, que bendigas su mesa. Dice el libro de Deuteronomio, su arteza de amasar. Da bendición a los nuestros. Es una bendición que declaramos y proclamamos por la fe. Te agradecemos
por esta noche. No sin dejar de pedirte por los que lloran y por los que sufren. De pedirte por las viudas y los huérfanos. De pedirte por los enfermos, aquellos de los cuales sabemos nosotros. Y también por los que no conocemos. Oramos por la mamá de nuestra hermana Alma. Oramos por Cándido. Oramos, Señor, por nuestra hermana Ángeles. Oramos por tu iglesia. Oramos por nuestros amigos que escuchan estos mensajes y te pedimos que pare este mal. No hay imposibles para ti. Con toda reverencia y humildad te pedimos que detengas este mal y que el hombre se vuelva a ti y su corazón se convierta al camino de fe. Danos, Señor, tu bendición. El Señor Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sea así entre nosotros, y que podamos, Señor, compartir de esta palabra y de esta paz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.